Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado, al doctor Eduardo Franco Lora, activista en derechos humanos, y con él vamos a hablar de la amicus curiae a Jorge Glass. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, licenciado y señorita periodista. Le agradezco esta invitación nuevamente. Ustedes con mucha atención a su periodismo diverso que hacen y alternativo. Les agradezco poder esgrimir mi opinión jurídica con respecto a la amicus curiae en atención a mi actividad de derechos humanos que hago permanentemente en defensa de la democracia y del derecho constitucional ecuatoriano. Doctor, para entrar con el tema del amicus curiae, ¿qué es un amicus curiae? Que mucha gente no lo entiende. Bueno, es un término latino, significa amigo del juez. Se implementó mucho en la década de los 60, 70 en los Estados Unidos y se ha hecho mucha costumbre en los países hispanoparlantes en la actualidad. Amigo del juez, que aconsejan al juez sobre diferentes aspectos técnicos jurídicos para mejor resolver sobre una problemática determinada. En el caso nuestro, yo como jurista y profesor que he sido de derechos humanos en la Universidad de Cotec hace pocos años y profesor de derecho constitucional que he sido de la Universidad de Especialidades Espíritu Santos y actualmente profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y de Derecho de la Comunicación en la Faxo de la Universidad de Guayaquil, me preocupé y abogado que fui en el caso de asociación ilícita que injustamente se persiguió a Jorge Glass, abogado fui de Jorge Glass en ese proceso. Presenté la amicus curiae para ilustrar a los jueces para que no se dejen sorprender por esta escalada, digamos, de escándalo mediático, de linchamiento mediático que se ha hecho, de sorprender de juristas que dicen que saben derecho y tratan de, a través de los medios de comunicación dominantes, escribir tesis totalmente contrarias a la parte medular de lo que es un habeas corpus. Vean, el 9 de abril, el juez Moscoso de Manglar Alto actuó de acuerdo a la justicia constitucional, ceñido a lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la República, las normas también que señalan la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y también cumpliendo con los parámetros o reglas del precedente jurisprudencial que ha dictado la última, la sentencia vinculante de la Corte Constitucional del Ecuador, número 365-18 JH 21, sentencia del 24 de marzo del 2021. Entonces, han dicho, por ejemplo, que el juez de Manglar Alto no tenía competencia. ¿Cómo era posible que una persona que vive en Manglar Alto, la señorita Nicole Malavé, haya presentado esta acción de habeas corpus? Y supuestamente el detenido Glass estaba ahí en La Tacunga, en el centro carcelario de La Tacunga, y ella vive en Manglar Alto. Esto es totalmente falso. En cualquier parte de la República, dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional, cualquier persona que desconozca dónde está la persona privada de libertad puede presentar. Y acordémonos que el 5 de abril hubo la matanza carcelaria en el Turi, en Cuenca, y esta matanza ocasionó que se reprodujera en algunas cárceles motines y matanzas, y esto ocurrió también en la cárcel de La Tacunga. Jorge Glass fue trasladado, sacado, evacuado de esa cárcel, y por algunas horas y días no se conocía su paradero. Entonces Nicole Malavé, que vive en Manglar Alto, presentó ante el juez multicompetente, de acuerdo con la ley y con las sentencias justamente de la Corte Constitucional, es el que aboca conocimiento de todas las normas y conflictos
que se ocasionan, y también ejerce como juez de garantías penitenciarias. Entonces, toda la competencia de juez está establecida, es legal, es legítima, es constitucional. Se produce la audiencia el 9 de abril y el juez decide en virtud de que se comprueba, se verifican los tratos crueles, inhumanos y degradantes ocasionados a Jorge Glass, que vulneran su integridad personal, que es una garantía, un derecho constitucional que él tenga, que él tiene la integridad personal. Está garantizada por el artículo 66, numeral 3 de la Constitución del Ecuador. Entonces, doctor Eduardo, pero ¿qué es lo que se busca exactamente con el amicus curiae? ¿Qué es lo que se busca con eso? Ilustrar al juez para que en sentencia actúe en derecho, aconsejar al juez, digamos, darle un consejo. El amigo del juez le da un consejo: señores jueces, actúen esto. Por ejemplo, el procurador del Estado dice que esto es nulo porque no se lo citó. Equivocado está el señor fiscal. Y yo ayer, en la audiencia que se dio ante los jueces de apelación de la Corte Provincial de Santa Elena, pude demostrar que en la sentencia justamente que acabo de decir del 24 de marzo del 2021 de la Corte Constitucional del Ecuador, en esta sentencia la Corte Constitucional ya ha dicho que y de sentencias anteriores como la 1159-12 EP19, que la falta de intervención de la Procuraduría General del Estado no necesariamente afecta el ejercicio de la defensa de las entidades estatales que tengan personería jurídica. Y resulta que la SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, la SNAI, es una persona que tiene personalidad jurídica. Y yo le demostré a los jueces indicándole que la SNAI, de acuerdo con, vea, aquí yo tengo el documento, usted lo puede sacar en el internet, de acuerdo con la creación del SNAI en el decreto ejecutivo 560 del 14 de noviembre del 2018 del presidente de aquella época, Lenín Moreno Garcés, dice: artículo 3, créase el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad como entidad de derecho público con personalidad jurídica dotada de autonomía administrativa, operativa y financiera, encargada de la gestión, seguimiento y control de las políticas, regulaciones y planes aprobados por su órgano gobernante. Esto es, de acuerdo con el Código Civil, hay personas naturales y personas jurídicas. La persona jurídica es una ficción creada por el derecho que tiene capacidad jurídica de contraer obligaciones y adquirir derechos, y por tanto tiene personalidad jurídica, personería jurídica, y de acuerdo con el numeral 4 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se cita, los jueces tienen que citar a la persona afectada y a la entidad u órgano responsable del acto u omisión. El demandado no es la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría ni la Fiscalía no son entidades que controlan a los PPLs. En este caso, doctor, es el SNAI. Yo le voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Por qué el SNAI no apeló antes? Ellos apelaron, supuestamente apelaron, pero después el SNAI en la audiencia del 9 de abril se sometieron a todo. Ellos no replicaron. ¿Por qué en ese momento no replicaron? ¿Por qué lo quieren hacer ahora? ¿Significa que hay una presión ya directa del gobierno? ¿Ya es más que obvio? Mire, la presencia de la fiscal en Quito vía Zoom, la presencia del procurador del Estado aquí, cuando ellos han estado en un habeas corpus, la intervención del fiscal y del representante de la fiscalía en Quito vía Zoom y del procurador personalmente en Santa Elena, solamente se dedicaron a hablar de temas penales,
cuando en un habeas corpus lo que se trata no es que si el señor Glass es culpable o es inocente de los procesos penales que él tiene. El habeas corpus no anula los juicios penales. Aquí lo que se trata es la vulneración de sus derechos constitucionales, la vulneración de derechos, los tratos injustos, sus enfermedades catastróficas que determinaron que él, digamos, se le diera como medida reparatoria su libertad condicionada. Él tiene prohibición de salir del país, él tiene la obligación de presentarse todos los lunes de cada mes ante la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la Fiscalía y la Procuraduría están ejerciendo una influencia política, porque ellos son entidades que están a la orden del gobierno y de las élites plutocráticas y empresariales derechistas y neoliberales del Ecuador. Este es una persecución, un episodio más de la persecución política atroz e infame en que se ha sometido a Jorge Glass, y pretenden de que los jueces de Santa Elena revoquen la orden de detención. Y nosotros hemos sido claros como amigos curiae que ellos, los jueces de Santa Elena, están revestidos de un poder son jueces constitucionales supraconvencionales. Ellos pueden tranquilamente coger la legislación internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, pueden coger normas internacionales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque la Constitución ecuatoriana permite la supranacionalidad en materia de derechos humanos. Y no venga aquí el procurador a decir que porque no se lo ha citado. ¿Acaso el procurador se encarga de las cárceles? La ley ecuatoriana, la Constitución ecuatoriana es suficientemente clara cuando dice que la entidad u órgano responsable, en este caso el SNAI, es el legítimo contradictor. La señorita Nicole Malavé y cualquier persona que presente un habeas corpus la presenta contra la entidad responsable donde está el sujeto, el PPL detenido arbitrariamente. Entonces este señor procurador confunde los juicios penales ordinarios cuando la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado es una ley especial ordinaria para los tribunales contenciosos del Estado en los juicios ordinarios. En cambio, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional es una ley especialísima, protectora de derechos humanos, que se vislumbra como una ley protectora y tuteladora de los derechos fundamentales. Entonces aquí se aplica lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que cuando hay normas o interpretaciones aplicables o aparentemente contradictorias, se debe elegir la que más proteja a los derechos de las personas. Y el señor Jorge Glass, como estaba detenido, era una persona vulnerable, era una persona que pertenecía al grupo de atención prioritaria, de acuerdo con lo que establece el artículo 35 de la Constitución. Los PPL son personas de atención prioritaria. Entonces le dimos ayer una cátedra de derechos humanos, de derechos protectores, y yo le pedí por escrito, en mi escrito de Amicus Curiae, a los jueces de Santa Elena, que en atención a los fundamentos sólidos, científicos, que he sustentado mi Amicus Curiae en sentencias internacionales y en resoluciones de la Corte Constitucional del Ecuador, y en atención a la legitimidad de la sentencia de primer nivel, que se ratifique la sentencia del juez Moscoso del primer nivel y se rechace la apelación, y como reparación integral, escúcheme, se ordene a los servidores y servidoras del SNAI, de la Procuraduría General del Estado y de la Fiscalía General, que reciban los funcionarios, y reciba el doctor Salvador y la doctora Diana Salazar, capacitaciones intelectuales sobre las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana referentes al habeas corpus, porque ellos la desconocen y están haciendo
tratar mal a las instituciones. Sin duda alguna, este tema del habeas corpus ha sentado jurisprudencia en nuestro país, ¿no? Porque ha estado, pero no se lo ha tomado en consideración y esta jurisprudencia ha traído una serie de casos. Y antes de darle paso al licenciado de la Cruz, quiero preguntarle cuál es su percepción, porque el ministro Carrillo, de acuerdo pues a los sucesos que se presentaron pues en la cárcel de Esmeralda en las últimas semanas, en los últimos días, manifestó que todo esto era culpa del habeas corpus, ¿no? Porque tras el habeas corpus que se le dio pues al señor Jorge Glass, vinieron otros habeas corpus atrás, y esta es consecuencia de toda esta revuelta también que ha vivido nuestro país. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo debe ser usado realmente el habeas corpus, independientemente del caso de Jorge Glass, para cualquier ciudadano? Y esto para dejárselo claro a la ciudadanía, porque sí, vemos que hay inseguridad en las cárceles, que ningún PPL está seguro, cuando realmente la seguridad de los presos, de los privados de la libertad, depende del Estado, depende del gobierno. ¿Cuál es esa forma correcta de utilización en términos generales de ese habeas corpus para que la ciudadanía no caiga en esa pretensión de pensar de que el habeas corpus fue direccionado pues en un caso político, o que el juez no actuó como debió actuar? Bueno, las declaraciones del señor ministro del Interior dan pena y no guardan consonancia con las declaraciones de hace pocos días del propio presidente constitucional de la República, que dio una entrevista en CNN al señor Leví, donde dijo que van a tratar el gobierno de recuperar la soberanía en las cárceles. Es decir, el presidente reconoce que no tiene el control de las cárceles. Las cárceles en el Ecuador son un atentado a los derechos humanos y a la integridad física de los privados de la libertad, tanto en prisión preventiva, que no tienen sentencia, esto es, siguen siendo inocentes, como a las personas que son condenadas. Y por eso que la Corte Constitucional lo ha dicho en la sentencia del 24 de marzo, son un peligro para la integridad física y para la vida. Hemos visto que en el gobierno de Lenín Moreno, y más aún en este gobierno, hay más de 400 personas privadas de la libertad que han sido masacradas por las luchas internas, porque el Estado no les garantiza, no es la tuteladora de la vida de las personas privadas de la libertad, que son, como dice la Constitución, teóricamente, personas que están en la categoría de prioritarios. Ahora bien, ¿cómo deben presentarse los habeas corpus? Como se lo ha hecho en el caso de Jorge Glass. El habeas corpus puede presentarse en cualquier hora, a las 24 horas, porque en el caso de el habeas corpus que presentó la señorita Nicole Malavé a las 11 de la noche, pegaron el grito al cielo. ¿Por qué se presentó? Puede ser presentado a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, si hay algún juzgado multicompetente que esté de turno, etcétera, en cualquier momento. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay resoluciones, esto es sentencias, la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, la Constitución, artículo 89, lo permite en cualquier momento, y el trámite es enseguida, en menos de 24 horas, el juez tiene que convocar a audiencia y resolver de una manera eficaz, sencilla, rápida. Un trámite, he visto, bueno, no puede durar una semana, 15 días, un mes. No, es una cosa sencilla, porque en el habeas corpus de lo que se trata es ver si la prisión es arbitraria, si es ilegítima, si corre el peligro la vida de la persona que está detenida, si hay malos, hay penas crueles, degradantes, si hay peligro para su integridad personal, si hay trato injusto, etcétera. Entonces, todas estas modalidades, hay lo que se llama ahora la doctrina del habeas corpus correctivo, y lo que se hizo con Jorge Glass. Porque en el habeas corpus el juez no valora la parte penal. La parte penal de que eso no tiene... Mire que en la sentencia de Jorge Glass, le permito 2 líneas, me permite un ratito, dice... Claro, dice doctor, es que también hay una cuestión mediática que quieren hacer creer que con este habeas corpus
a Jorge Glass prácticamente se lo ha puesto en libertad y que ahí prescribe la condena de Jorge Glass. Y no es verdad, porque él sigue cumpliendo su pena con la medida reparatoria. Además, acuérdense que Jorge Glass tiene todavía documentos internacionales, como la CIDH presentó en diciembre del 2019 medidas cautelares, donde se establecía que la vida de él corría peligro. Y después, en septiembre del 2021, el documento internacional de Ginebra, que establecía y pedía al gobierno del Ecuador que haya medidas alternativas, como la libertad, como medida de la libertad condicionada. Doctor, ayer tenían previsto enviar un representante, los miembros de la embajada alemana. ¿Se pudo dar esto? Esta participación de un representante de la embajada alemana a esta cita que hizo el tribunal de Santa Elena. La embajada alemana parece que desde Quito se conectó vía Zoom, pero ellos expectaron el seguimiento de la audiencia. Parece que enviaron un delegado para que esté presencialmente, pero como llegó tarde, la presidenta ya no permitió que ingresen después de las 9 de la mañana. Nosotros quisimos que ingrese, pero ya ella no permitió que ingrese, ¿no? Yo quería decir algo importante, discúlpame un ratito. El hecho mismo de la fiscal, ¿qué tiene que ver la fiscal en la audiencia? Vea, la fiscal actuó como amicus curiae, ¿no? Y resulta, licenciado, permítame explicarle un asunto importantísimo. Claro, porque no era momento de acusaciones, ¿no? No, pues que no es penal, pues. Claro. Resulta que el amicus curiae se da por el artículo 12. Miren lo que dice el artículo 12. Cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito, etcétera, etcétera, de amicus curiae. Entonces resulta que ¿qué interés tiene ella si ella no es cualquier persona, pues? Resulta, Jaime, lo siguiente, que el artículo 226 de la Constitución, le leo 3 líneas, dice Correcto. Lo siguiente: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencia, las servidoras o servidores públicos, la doctora Diana Salazar es una servidora pública, y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Es decir, la doctora Diana Salazar es la fiscal general del Estado. Sus competencias y facultades están en la Constitución, en el artículo 194 y 195 y 196. En el COIC, 442, 443, 444 y 445. En el Código Orgánico de la Función Judicial, 281, 282, 284. Ella es la representante de la vindicta pública. Es la que ejerce la acción penal pública. Acusa a los presuntos infractores y los acusa cuando una persona ha cometido un delito. ¿Qué hace? Ella no es una persona, cualquier persona. Ella no tiene competencia para tener un amicus curiae, porque ella está revestida de potestad estatal, y su potestad estatal está señalada en la ley, y en la ley no dice que tiene que presentarse en temas de orden constitucional, porque los temas de orden constitucional no tienen nada que ver con la parte de penal. Eso ya lo ha dicho incluso la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido... ¿La fiscal estuvo en la audiencia? Estuvo en la audiencia, pero no pudo hablar porque ella no tiene ideas argumentativas. Ella siempre lee y hizo que el asesor jurídico haga una exposición. Pero se le agotó el tema, como eran 10 minutos, y después de los 10 minutos él quiso hablar. Entonces el que había terminado los 10 minutos le dijo a la jueza: la doctora Salazar quiere hablar. Y la jueza muy inteligentemente le dijo, la presidenta del tribunal, que ya se había agotado el tema, y no la dejó hablar, como efectivamente, porque ella no quiso hablar los 10 minutos que tenía. Me parece que actuó bien en esa parte, en toda la diligencia
yo tengo un buen concepto de todos los 3 jueces que actuaron de acuerdo con las normas que ciñe el artículo 24. Los jueces de Santa Elena tienen que actuar en mérito de los autos. Ahí hablaron un poco de cosas que no se hablaron en la primera instancia. Allí, en la primera instancia, en la audiencia del 9 de abril, allí se estableció las pruebas, los médicos, los certificados médicos, se estableció, digamos, los tratos crueles, duros, degradantes que tuvo Jorge Glass, sus enfermedades, etcétera. Y la SNAI, que tenía que replicar... ¿Cuál fue el argumento del SNAI? El SNAI poco le faltó decir que Jorge Glass estaba condecorado. Habló una señorita del Ministerio de Salud que habló maravillas, que estaba lleno de medicinas, etcétera. Todo lo contrario de lo que dijeron los médicos. Es increíble. Pero yo contraria a la defensa que presentaron el día del habeas corpus. A los certificados médicos sustentados por el propio ministerio. Espérese. Y todo lo que ellos están haciendo, están cambiando ahora la versión de los hechos. Y eso ya no vale, lo que dijeron ahora no vale porque la ley dice, jueces tienen que actuar en mérito de lo actuado en el proceso de primera instancia. Esto no podría ser esto no podría incurrir en una especie de fraude procesal porque están cambiando la versión. Pero cuando a mí me tocó hablar, eso no tiene valor. Cuando a mí me tocó hablar, porque era una audiencia de estrado, ¿no? Yo le dije, la señorita abogada del Ministerio de Salud, poco le faltó decir que en el Ecuador, en las cárceles del país, existe el cumplimiento del artículo 201, que se da cumplimiento a el sistema de rehabilitación social y que todos los privados de libertad se los rehabilita, el Ecuador los rehabilita, porque eso es una quimera. Cuando las cárceles del país, como les consta a todo el mundo, primero, el Estado no los controla las cárceles. En segundo lugar, son centros de corrupción y de muerte. Allí, si una persona va por matar una gallina o robarse una gallina, termina muerto o termina formando parte de las bandas o termina asesinando a otras personas. Claro, y 25 días después que sale Jorge Glass, se da otra matanza en Santo Domingo de los Áchilas, pues. Eso quiere decir que las cárceles no están controladas por el Estado. ¿Y qué culpa tienen? Aquí se acusan a los jueces, ¿no? El gobierno acusa a los jueces, que la culpa de los jueces por darle habeas corpus a los PPL. Pero ¿qué culpa tienen los jueces que el Estado no atienda a los centros de rehabilitación social, que el Estado, en vez de darle los recursos, le quita? Vea, hace pocos minutos acabo de escuchar en un canal de televisión, que no sé si en Santo Domingo o en Esmeraldas o en Quito, no recuerdo bien ahorita, que un guía penitenciario es detenido porque lo pescan entrando droga a la cárcel, creo que es Esmeralda no recuerdo, Santo Domingo, entrando droga en panes. O sea, guía penitenciario entrando drogas en panes. O sea, la droga y los armamentos, fusiles, ahí entran armamento. Pero eso si no es ya culpa de los jueces. Pero mi estimado amigo, usted sabe que no se olvide, usted es periodista y los periodistas excelentes del país, usted es profesor universitario, Jaime. Hace menos de 4 meses, el señor embajador de Estados Unidos dijo que en el país habían generales, narcogenerales, y Don Nasa entró y salió del Ministerio de Defensa. Y hay una lista y lo mataron. ¿Qué pasó? No se sabe nada. Vivimos en el Ecuador un estado terrible. Dice que es un estado fallido, un gobierno fallido y un presidente fallido. Lamentablemente esa es la realidad. Y cuando se dan este tipo de situaciones, en el caso de Jorge Glass, se busca crear cortinas de humo después de la metedura de pata que tuvo el presidente de la República antes de ayer con la venta del avión presidencial. Se editó, se truqueó otro video y se intenta hacer creer que Jorge Glass pues ha tenido una conversación con una persona que también pertenecía al Ministerio de Energía y Minas. Bueno, en fin, tantas situaciones que se presentan para crear cortinas de humo y vienen los grandes medios en grandes titulares, distraen a la gente. La gente no les cree. A Teleamazonas y a Ecoavisa la gente ya no les cree y está bajando en sintonía. Esa es la verdad. A mí lo que me da pena es lo siguiente. Me da pena la imagen de nuestro país amado. Nosotros amamos el Ecuador, queremos al Ecuador a nivel internacional, como tenemos un presidente de la República incapaz. El señor Lazo es un inepto.
está vilipendiando al Ecuador. La venta interna, eso es una imagen internacional. La venta, ya vendimos esta semana a Colombia y el propio presidente de Colombia lo desmiente. Eso es noticia internacional, a mí me dio coraje. Ganas de patearlo al presidente haciendo quedar mal a mi país, carajo. ¿Qué se habrá imaginado este señor? ¿Qué se habrá imaginado Lazo? ¿Dónde después está? van a pedirle disculpa al presidente colombiano, pues. Hombre, ¿cómo puede ser posible que siga siendo presidente del país? Está haciendo quedar mal al Ecuador y tengamos que tolerarlo 3 años más. Ya basta, por favor. Los asesores que le digan lo que tenga que hablar. No puede ser que siga vilipendiando, atacando, humillando al Ecuador, haciendo quedar mal al país. ¿Dónde va a venir dice que viene la inversión extranjera, que hay seguridad jurídica, con un presidente payaso, incapaz, que no tiene mesura, tranquilidad, que no tiene sentido de proporcionalidad de las cosas? Haga algo sensatamente, diga las cosas con criterio. A Jorge Glass le dan la libertad, la función judicial de manera constitucional, y el presidente de la República, poder ejecutivo, se mete las uñas en la justicia y pega el grito al cielo cuando hay en el Ecuador división de funciones. No, esta situación debe cesar. El Ecuador teóricamente es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Y aquí hay una vil persecución política de una persona como el presidente Lazo, que es un descalificado. Doctor, volviendo al tema de Jorge Glass, ¿bajo qué figura se presentó Andrés Páez ayer a la audiencia? Y también le dejo la otra pregunta, porque me imagino que después viene Carlita con más inquietudes. César Montúfar presentó una denuncia en Fiscalía esta semana por el caso Jorge Glass. ¿En qué puede influir esa denuncia o qué busca César Montúfar? Ya conocemos que el señor Montúfar es como el señor Villavicencio. Ellos son denunciólogos de no verdades. Yo creo que ahí digo todo. Lo de César, Andrés Páez. Andrés Páez se presentó ayer como... A mí me dio mucha pena la presentación de él, y él primero se presentó un abogado de él y después la otra parte él, y me dio pena a él porque él es abogado, y lo que dijo todo lo contrario, lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en contra de lo que establece la Corte, el precedente de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia que le digo del 24 de marzo del 2021, impugnando la competencia del juez de Manglar Alto, un absurdo. Entonces a mí me dio pena porque un abogado que no estudie, que no lea, que no se actualice, no es abogado, porque el abogado está permanentemente... Vea, cuando yo estudié Derecho en la década del 70, ese derecho que yo estudié ya no existe. Si yo lo aplico ahorita, usted estaría loco, porque ya no hay Código Penal, ya el Código Civil se reformó, todas las leyes han cambiado. Las leyes son dinámicas, están en permanente cambio. Y en el Ecuador, que las leyes las cambian siempre, tenemos que actualizarnos. La jurisprudencia constitucional es dinámica, progresiva. Entonces, si tú no estudias, te quedas. Doctor, bueno, efectivamente su explicación ha sido bastante amplia, pero bueno, ¿qué le queda a la defensa de Jorge Glass en este momento? ¿Cómo se va a sostener esa defensa en virtud de que no se vulneren, pues, los derechos de Jorge Glass? Como hasta ahora lo han hecho, con paciencia, con espíritu crítico, con lucha, no bajar la guardia, seguir con lealtad absoluta, con inteligencia, actuar con prudencia y siempre con lealtad. Lo hemos hecho siempre así con Jorge Glass. Yo, cuando asumí la defensa el año 2017, sabía que Jorge Glass era un hombre inocente. En el caso de asociación ilícita fue sentenciado con ley derogada y sin pruebas, porque a él le sentenciaron con el Código Penal ya derogado, y había el principio de favorabilidad que dice que cuando una ley posterior
se instaura y cambia la pena, pues se aplica la pena que lo beneficia al reo. Y esa ley decía que el delito de asociación ilícita, la máxima pena, según el COI, es 5 años. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque con 5 años Jorge Glass salía porque se aplicaba la suspensión condicional de la pena. Pero como todo este ardid lo que perseguía, esta trama fraudulenta, porque nunca se pudo probar el delito de asociación ilícita, lo que perseguía este complot jurídico, político, mediático y de traición de Lenín Moreno, lo que perseguía era que el Parlamento se apoderen de la vicepresidencia de la República. Entonces le aplicaron el Código Penal anterior, cuestión que pasó en enero del 2018. Doctor, claro, justamente en ese sentido, sabemos que Jorge Glass cumplió pues el 60% de su condena. En el caso de que se ratifique el habeas corpus, el resto de la sentencia que le toca cumplir a él sería de esta forma, presentarse periódicamente. ¿Así terminaría él de cumplir su sentencia? Bueno, entiendo que el abogado actual de Jorge Glass tendrá que también actuar con el juez penitenciario aplicando para que haya una reducción de la pena. Pero primero esperemos que se confirme de aquí a 8 días la sentencia por parte del Tribunal de Santa Elena, de que se confirme el habeas corpus dictado en el primer nivel el 9 de abril del 2022. Yo tengo fe, porque la documentación que los amigos Curiae, todo lo que la información internacional que se dio, las sentencias internacionales, todo esto ayuda para que el criterio jurídico sea completo para los jueces de Santa Elena. Doctor, ¿y ustedes no creen que hay presión mediática para que tal vez los jueces cambien las versiones de todo? Hay presión mediática desde el 9 de abril, pues hay presión mediática, siempre habrá. Contra Jorge Glass ha habido presión mediática para que los jueces sucumban. Ojalá no sucumban, yo tengo fe que no ocurra. Ellos tienen que actuar si los jueces ratifican el habeas corpus, va a haber sanciones para todos los jueces. O sea, el Estado sucumbiría, pues. El Estado sucumbiría, ya desaparecemos como Estado. Le pregunto a usted, me paso de Coles a Nabo, el juez que ordenó la devolución de los bienes a los Isaías, ¿han pedido sanción para ese juez? Nada, ahí no han pedido nada. Qué cosas, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias. Gracias al doctor Eduardo Franco Loor, activista en derechos humanos, quien presentó el amicus curiae a Jorge Glass ayer en el Tribunal de Santa Elena. Así es, un caso bastante controversial que todo el Ecuador está ahí pendiente, al tanto. Esperemos que se actúe en derecho, que se actúe como la ley lo dice, con la normativa, y que no se vulneren más los derechos humanos, y que esto sirva, ojo, para que el Estado ponga todo su contingente en las cárceles del país.